Rusia ha decidido hablar con respecto a la guerra comercial que se vive entre Estados Unidos y China y evidentemente ha dicho lo que todo el mundo se esperaba, que para Rusia, China es la potencia económica marítima número 1 en el mundo. Es decir, la apuesta por parte de Vladimir Putin está por supuesto con sus aliados chinos y en este caso también ha adelantado de que en este momento tan complicado los socios occidentales de Estados Unidos se durmieron en los laureles después de 1991, haciendo de este escenario uno en el que el gigante asiático adelantó completamente a Estados Unidos. China es la potencia económica marítima número 1 en el mundo y en el aspecto naval militar, Pekín ya está pisándole los talones a Estados Unidos. Esto valoró en una reciente entrevista el asesor presidencial ruso y antiguo director del Servicio Federal de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev. El ahora principal supervisor de la construcción de navíos en Rusia ve el origen de este rápido adelanto chino en la desatención en el sector en Occidente después de la desintegración del bloque socialista y la Unión Soviética en 1991. El Occidente colectivo se quedó durmiendo en los laureles en vez de seguir el compás de la época, afirmó el funcionario. Así, el sector de la construcción náutica en Estados Unidos se degradó paulatinamente, se cerraban astilleros, no se reproducían las capacidades del personal y creció el retraso tecnológico. Mientras tanto, competidores como ante todo China anduvieron un paso más adelante, aunque habían partido de una posición inicial muy humilde. Patrushev explicó que este desarrollo tiene como telón de fondo la lucha por el océano mundial, la cual prácticamente nunca ha cesado desde los últimos siglos y solo tuvo una breve pausa después de 1991. Estados Unidos y sus socios percibieron esta pausa como su victoria definitiva, algo que no era cierto, terminó comentando el asesor presidencial, demostrando que desde el punto de vista de Rusia, en este momento consideran que es mucho más potente y un gran aliado, de hecho mucho más valioso todavía, el escenario que se vive en China. Recordemos que existe pues una muy buena relación entre China y Rusia, recordemos además que el propio gobierno estadounidense ha empezado a hacer eco de lo que en su momento dijo Brzezinski, que fue en aquel entonces uno de los principales encargados de asesorar al Ronald Reagan. Estamos hablando pues de un gobierno anterior en Estados Unidos que decía que el peor error que podía cometer ahora, antes o en el futuro el gobierno norteamericano era lanzar a Rusia a los brazos de China, algo que terminó pasando. Entonces, desde este punto tan importante existe una gran relación entre ambos países y para el presidente ruso Vladimir Putin, China es la potencia económica número 1 y hay que trabajar con ellos. La potencia económica marítima número 1 no es poca cosa, evidentemente, y sí, esto apunta a que bueno, la administración rusa tiene su caballo ganador en esta contienda, pero si hablamos de apoyos, tenemos que hablar de un apoyo también inesperado, y es que Walmart, sí, estamos hablando precisamente del gigante minorista estadounidense, ha decidido tenderle la mano a China y no a Estados Unidos. Sí, el gigante minorista estadounidense Walmart ha dado a conocer un programa en China para ayudar a los exportadores chinos a vender sus productos dentro del país asiático, según un comunicado publicado el día de hoy en la plataforma WeChat. El sistema de contratación de proveedores de Walmart se ha puesto en marcha recientemente e invitamos sinceramente a las empresas de alta calidad con los mismos valores a unirse a nosotros y crear conjuntamente productos de alta calidad y alto valor para los clientes. Esto reza el texto. Asimismo, el comunicado indica que para responder activamente al llamamiento para el desarrollo integrado del comercio interior y exterior, la compañía ha abierto un canal verde para empresas de comercio exterior cualificadas con el fin de simplificar el proceso de acceso, acelerar la eficacia de la aprobación y ayudar a las empresas relacionadas a ampliar rápidamente su mercado interior. De acuerdo con Bloomberg, la medida de Walmart de ayudar a los exportadores a encontrar compradores para sus productos
productos en el país asiático es un esfuerzo para equilibrar su anterior exigencia de que los proveedores chinos absorbieran parte de los aumentos arancelarios de Estados Unidos, lo que provocó la ira de Pekín. Asimismo, la agencia destaca que es mucho lo que está en juego para Walmart, que el año pasado tenía un total de 336 tiendas en China, representando una parte considerable de todas sus ventas internacionales. Así que, damas y caballeros, tenemos el primer representante, el primer caso de una empresa estadounidense que decide trabajar mejor con China que con el propio gobierno estadounidense. Pero claro, estas medidas de lo que está sucediendo entre Estados Unidos y China también han hecho que se hable del tiempo del oro. Pero, ¿qué significa esto? Bueno, la pregunta empieza a despejar un poco la duda. ¿Por qué los inversores anclan en este oasis de tranquilidad todos sus recursos? Todos han decidido irse al oro. Ya nadie, ni siquiera, al menos de los más grandes, ha empezado a utilizar el dólar como una suerte de moneda de reserva dominante. De hecho, los expertos advierten que esto habla del fin del dólar como una moneda de reserva, aunque al menos en tiempos tan agitados como los que se viven. Y es que la caída de los bonos del Tesoro estadounidense y de la cotización del dólar en un 8% durante el 2025, a consecuencia de las políticas de la imposición de aranceles masivos impulsada por el presidente Donald Trump, ha derivado en una alza sostenida de los precios del oro, que ha alcanzado el máximo de $3.500 por onza este 22 de abril. Según aseveró a CNBC el director de la investigación de productos básicos de minería y energía del Commonwealth Bank of Australia, Vivek Dhar, este cambio radical en la estrategia comercial de Washington ha permitido que el oro funja como activo de refugio favorito entre los inversores, lo que hace que esta reciente huida hacia la demanda de activos de refugio sea tan singular es que el dólar estadounidense y los bonos del tesoro se han vendido a medida que ha disminuido el atractivo del refugio de estos activos estadounidenses. Esto apuntó el especialista. Esta tendencia se prevé sostenida. De acuerdo con estimaciones del JP Morgan, la onza del metal precioso promediaría los $3.675 el cuarto trimestre del 2025 y va a sobrepasar la barrera de los $4.000 durante el segundo trimestre del 2026. Esto se explica porque los bonos del tesoro se han estado vendiendo masivamente y con ellos se ha disparado sus rendimientos a 10 y 30 años respectivamente, pese al retroceso experimentado luego de que Trump se retractara del despido del presidente de la Reserva Federal Jerome Powell. Por el contrario, el oro se ha apreciado 25% en lo que va del año. Esto de acuerdo con datos reales. Si bien esto está lejos de ser una historia de la muerte del dólar estadounidense, es justo decir que la confianza en Estados Unidos, su economía y sus principales activos, el dólar y el bono del tesoro, se han visto comprometidas y sobre todo disminuidas. Esto valoró el estratega del mercado del Consejo Mundial del Oro. Entonces, algunos ya hablan de que esta es una nueva fiebre del oro. Históricamente, los bonos del tesoro y el oro han exhibido una relación inversa. Mientras uno se aprecia, el otro se deprecia, con el matiz de que el oro suele perder atractivo como reserva porque no genera intereses. En opinión de Michael Ryan, profesor de la Facultad de Contabilidad, Finanzas y Economía de la Universidad de Waikato, los aranceles van a generar una inflación en Estados Unidos y ello se va a traducir en tasas de intereses futuras más altas y más presiones para el bono del tesoro. O sea, en otras palabras, el oro se percibe como una cobertura contra la inflación y el oro en este momento está siendo una medida en contra de Estados Unidos. Desde otro ángulo, analistas dijeron en la CNBC que la falta de confianza en Estados Unidos y la narrativa de el excepcionalismo estadounidense ha influido en la ruptura de la relación entre el metal precioso y los bonos del tesoro. Ahora los más grandes millonarios e inversionistas del mundo están buscando oro en lugar de trabajar con Estados Unidos. Y es que hay una disminución en la confianza en los activos estadounidenses y todo esto debido a la incertidumbre económica y geopolítica. Esto es lo que consideran diferentes expertos tomando en cuenta la realidad que está sucediendo. Así, en el marco de la guerra arancelaria de Donald Trump, el oro se figura como una alternativa independiente de cualquier política ideológica, monetaria y fiscal. Además, como apunta Alexander Zunfe, operador senior de metales preciosos en Yeraus, no conlleva ningún tipo de riesgo
crediticio. Pero también existe una situación muy clave que hay que comentar, y es tal vez la más importante de todas. ¿Qué es lo que está pasando con el tema de los chips informáticos? Muchos consideran que esta guerra comercial tiene un trasfondo mucho más grande, y no es por el intercambio económico entre ambas naciones, sino por una carrera encarnizada, la carrera de los semiconductores, una carrera que ha llevado a que Estados Unidos y China peleen, por ejemplo, por Taiwán, una carrera que ha llevado a que la economía mundial como la conocemos se esté tambaleando precisamente por esto. Resulta que la fabricación de semiconductores se ha convertido en un pilar clave para desarrollo económico a nivel mundial. Esto debido a su papel esencial en una amplia gama de industrias. La demanda de estos microcomponentes sigue creciendo en paralelo al avance de la innovación tecnológica, hasta tal punto que han sido bautizados como el nuevo petróleo por su crítico impacto en la economía global. Actualmente el mercado de semiconductores está liderado por un grupo reducido de naciones, sobre todo asiáticas, esto es muy importante, que en medio de las tensiones geopolíticas que afectan en la cadena de suministros, luchan por seguir dominando el sector, invirtiendo en su costosa infraestructura y en el desarrollo general de la innovación. Pero, ¿por qué son tan importantes? Bueno, pues los semiconductores se utilizan habitualmente en la creación de componentes electrónicos, más concretamente para crear los microcircuitos. Por ello, con frecuencia se les denomina de forma simplificada y generalizada como chips. Su función principal es controlar cómo, cuándo y dónde se va a mover el flujo de electrones. Amplifican la señal, la conmutan, la transforman. Actualmente la mayoría de los dispositivos que usamos diariamente dependen cada vez más de esto, de los semiconductores. Así, por ejemplo, todos los aparatos alimentados por una batería requieren de semiconductores para convertir y regular el flujo de la electricidad. Por ejemplo, en la industria automovilística, incluso los coches de gasolina más sencillos contienen más de 100 componentes basados en semiconductores, mientras los más avanzados ya requieren más de 1000. De este modo, los semiconductores se han convertido en el componente esencial para casi todos los sectores tecnológicos, desde teléfonos inteligentes y electrodomésticos hasta equipos médicos y los servidores que impulsan la inteligencia artificial generativa, que promete transformar múltiples empresas e industrias. De hecho, existen varios tipos de semiconductores: chips de memoria que almacenan datos y hasta cierto punto son simples, los chips lógicos con complejos y costosos que ejecutan programas y son comparados con frecuencia con el cerebro o el corazón de un dispositivo. Luego están los chips que son más sofisticados, cuyo costoso desarrollo requiere acceso a maquinaria especial y capacidades de grandes empresas. Por ejemplo, el acceso al acelerador de inteligencia artificial H100 de Nvidia se vincula tanto a la seguridad nacional de Estados Unidos como al liderazgo de los gigantes informáticos como Google y Microsoft en su construcción de centros de datos de inteligencia artificial. De hecho, Nvidia, el fabricante de semiconductores más importante de Estados Unidos, afirma estar decidido a impulsar una nueva revolución industrial. Hace un año presentó su Blackwell GB200, asegurando que es el chip más potente del mundo, y en marzo llevó a la robótica a un nuevo nivel, con un motor de física de código abierto diseñado para acelerar el aprendizaje y el desarrollo de robots. Así que no estamos hablando de simplemente chips. Esta diversidad de semiconductores no es razón para restar importancia a los chips más simples. Su papel clave en la economía mundial se resaltó durante la pandemia del coronavirus, que pausó la fabricación en Asia, causando escasez y un posterior caos en la cadena mundial de suministro de tecnología, encareciendo absolutamente todo. Un simple controlador de pantalla valorado en $1 con una demanda incrementada en los tiempos del confinamiento provocó una crisis, y que su productor, en este caso Taiwán, no pudiera satisfacer las necesidades de todo el mercado. Así que en realidad esto es lo que está sucediendo. El núcleo de la fabricación de los semiconductores se concentra en Asia y está dominada, curiosamente, ¿quién lo diría, no?, por Taiwán, una empresa taiwanesa llamada Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, la surcoreana Samsung Electronics y SK Hynix, así como las líderes de la China continental, el Semiconductor Manufacturing International y el Huahong. Otra gran parte de la tecnología está en Nvidia, Intel, Broadcom y Qualcomm. Para muchos expertos, esta es la guerra definitiva. Cabe mencionar que para el 2022, Estados Unidos producía alrededor del 10% del suministro mundial de semiconductores,
semiconductores y ninguno de los chips más avanzados. Dicho sea de paso, ¿qué sucedía en Asia? Bueno, el 75% de la producción mundial era la que se daba, y esto lo terminaron explicando. Y sí, muchos de ellos también en los chips avanzados. Esta es la realidad. Estados Unidos le ha perdido completamente la guerra al tema de los semiconductores a China y está intentando volver a ganarle. Por eso empezó también la disputa con Huawei. Dicho sea de paso, Huawei está también trabajando en los semiconductores precisamente con una de las empresas chinas más grandes del mercado. Los dispositivos de 5G demuestran todo lo que había sucedido en el pasado, así que la guerra comercial es también una guerra tecnológica, y por eso muchos expertos decían que la única forma de terminar esta guerra era, tristemente, con un conflicto armado. Antes de terminar, les recordamos que si el video les ha gustado, dejen su like, compartan este video para que llegue a más personas. Lo más importante es que esta información llegue a más personas, y sin más que agregar, nos vemos en la próxima.